lo que el mercado olfatea es excelente elección para el gobierno, un empate o ganar por un punto este domingo, lo cual arbitraría un escenario favorable para el gobierno desde el punto de vista de las expectativas de acá hasta octubre. Sí. Segundo, elección con una caída de entre 2, 3, 4, 5 puntos, hasta 5 puntos del gobierno, sería leída por el mercado como, bueno, es un golpe, pero era sabido que iba a perder. Ahora, llega a ocurrir un escenario en el cual se da un evento, un resultado electoral no esperado por el mercado o que sorprende, claro, eso arbitraría muy mal para los próximos 50 y pico días, que vienen 60 días todavía, en donde el gobierno no va a poder aflojar con la tasa de interés, va a tener que mantener este plan de emergencia circunstancial, y este plan de emergencia circunstancial tiene tremendas consecuencias económicas que día tras día, semana tras semana, van a ir decantando un mal humor. Cuando el gobierno decide abrir el juego a los inversores minoristas, voy a volver con algo que dije acá ese día lunes. Le pediste un préstamo al FMI para garantizar que le vas a vender alegremente dólares a los ahorristas. ¿Y qué van a hacer los ahorristas? Van a comprar. Van a comprar. Yo no me imaginé que iban a comprar tanto. No me imaginé. Entonces, yo creo que el gobierno tampoco. Pero bueno. El gobierno tampoco. Sí, pero quiero que con este gráfico te focalices en dar la respuesta. Yo soy soy funcionario del equipo económico y te digo, Batista, escuchame una cosa, no importa lo que está pasando, porque el Banco Central no interviene y lo que decíamos antes, vos comprás dólares, pero porque y los que comprás son los que yo te vendí o los que Paula te vendió. Entonces, hay más compradores, pero bueno. Claro, no son dólares centrales. A ver, explica por qué eso es malo. Yo te contesto. ¿Quién lo dijo esto? ¿Quién lo dijo? No, bueno, es el argumento del equipo económico y hoy se lo... Entonces yo te digo, y hoy se lo escuché a De Pablo. Bien, bueno, yo te digo algo. Decir una verdad a media es lo mismo que decir una mentira. Estás diciendo una verdad media. ¿Por qué decir una verdad media? Porque la oferta de dólar en el mercado es rígida y del otro lado vos tenés una demanda de dólar ahorro, una demanda de turismo, una demanda de e-commerce y una demanda de importadores que empieza a presionar esa oferta de dólares y para que el dólar, primero, no arbitre más arriba, vos estás tocando todas las variables macro al límite de tirarle una bomba a la economía con la tasa de interés para que el dólar no te arbitre más arriba. Estás tratando de que el que tiene un ahorro se quede en pesos, para eso le pagas una tasa real positiva casi de estafa piramidal, porque creo que ni las estafas piramidales se animan a pagar tanto. No lo digo en joda, lo digo en serio. No, está bien. Sí, después alertamos. Cuando ven una tasa alta, corran, bueno. Claro, corran. Bueno, entonces estás subiendo la tasa de interés, haciendo que las empresas negocien cheque y le tumben la cartera de cheque cuando van a negociar. Estás haciendo que las empresas tengan que negociar giros en descubierto y las maten para negociar esos giros en descubierto. Estiras toda la cadena de pagos. ¿Para qué? Para que el dólar no te arbitre más arriba. Y otra cosa voy a decir con relación a esto, que es muy importante entenderlo. Para que el dólar arbitre en 1.200 en todo el primer periodo, el Banco Central no compró. Fíjate que ahí la demanda del Banco Central está borradita. ¿Por qué? Porque todavía no puede entrar al mercado, no puede entrar, no puede acumular dólares y no puede bajar el riesgo país, que al final nos dimos cuenta que, y se comprobó, que el riesgo país no baja, fundamentalmente porque el Banco Central no acumula dólares. Entonces, el problema de lo que dice el gobierno es un mercado único, libre de cambio, un privado le vende al... No es el Estado el que está garantizando el dólar, sí es el Estado el que está garantizando el dólar. ¿Con qué? Con una tasa de interés por las nubes. Es ese Estado el que con la tasa de interés por las nubes está garantizando que el dólar no pase determinado nivel. Punto número 1. Punto número 2. Como vos le habilitaste a los ahorristas que compren hasta 3.000 millones de dólares, compraron el mes pasado 3.300 millones de dólares, el Banco Central no puede entrar porque si entra el Banco Central se vuelve el tipo de cambio. Entonces el Banco Central está esperando ahí para entrar y no puede entrar a demandar porque la presión de demanda, con una oferta bastante rígida,
haría que el tipo de cambio se te vuele. Entonces, ¿cómo que esto, si bien es cierto que un privado se lo vende a otro privado, no es cierto que esto no tiene consecuencias en la economía? Que vos decidas que un privado entra al mercado único de cambio y te demande 3.300 millones de dólares, sí tiene impacto en la economía real, con suba de tasa de interés, con un banco central que no compra dólares y con un riesgo país que no baja. Entonces, el cuento, el gobierno y el Ministerio de Economía lo puede hacer todo el tiempo porque de hecho lo hacen y es su derecho a hacer el cuento. Creerse ese cuento, que el propio gobierno se termine creyendo ese cuento, es un error, porque ya nos pasó, desde que salieron del cepo hasta acá, es todo creación de relato y después ese relato choca con la realidad. Entonces, que esto no tiene consecuencias en la economía es mentira. Entonces, digamos todo, lo digo por el gobierno, ¿no? Digamos que es cierto que un privado se lo vende a otro privado, pero es cierto que ese ahorrista que fue a comprar le sacó, se metió delante de la cola del Banco Central y no le dejó comprar $1. Está Es bien. muy importante entender eso. Un poco acá lo mencionábamos con estos números que dio a conocer el Banco Central el otro día, estos son al mes de julio, y decíamos, la oferta de dólares del campo, 19.900 millones de dólares. Las compras de dólares de las personas humanas, primeros 7 meses también, 19.000 millones. Lo que ofreció el campo, se lo llevaron los ahorristas particulares comprando estos dólares que estamos contando. Esto es hasta el mes de julio, ¿no? En agosto me parece que se da vuelta porque la oferta, mira, se acaba de conocer que la oferta del campo fue 1.800 millones de dólares en agosto, 25% menos que en agosto del año pasado, y que las compras de dólares, acá nos contaba el otro día Pablo Goldín, rondaron los 3.000 millones de dólares, según las estimaciones que hizo él, ¿no? Mira, ahí le pasé justo a Álvaro, le dije cuál es el gráfico que quiero que suba, ahora que es el gráfico que, uno de todos los gráficos que yo traje, que es el que va en línea con lo que vos estás diciendo. Fíjate ahí que se lo compartí. Entonces, el nivel de demanda de dólares del sector ahorrista, mira esto. Pero, a ver. Esto es, voy a explicar el gráfico. A ver, por favor. Desde la apertura del cepo para el ahorrista pequeño, lo que tenés en línea roja, todo ese área roja, es las compras de billetes por parte de los ahorristas. 1.938 millones en 15 días en abril, 2.262 en mayo, en junio 2.416 y en julio 3.408, que vos decís, che, en julio se corrió el tipo de cambio. Te demandaron 3.408, que es más, con Pau decíamos, y puede que baje, ¿por qué? Porque subió el tipo de cambio, etcétera. Te impactó un poco, bueno, no, porque en julio además tenían las vacaciones, pero sí, no era de pensar este salto. Pero el dólar es eso que aumenta de precio, como decíamos, y más se demanda. Bueno, eso que acabas de decir, vos lo dijiste, me acuerdo patente que vos lo dijiste, bueno, pero también tengo duda, dijiste, ¿por qué? Porque cuando aumenta el precio del dólar compran más dólares. Bueno, fíjate lo que pasó, entonces, y ahí está, en 3.408, yo puse la foto al lado del comprar campeón porque fue justo el mes donde dijo comprar campeón. ¿Qué es la barra celeste? La barra... Le dije. ¿Qué país, mami? La barra celeste es la formación de activos externos. Obviamente es mayor la formación de activos externos porque puede que vos tengas dólares ya en tu cuenta y decidís sacarlos del sistema o girarlos al exterior. Fíjate la formación de activos externos, que esto se lo conoce como fuga. Fuga del sistema, es dinero que sale del sistema. Fíjate, 5.400 millones. Y fíjate arriba los vendedores de dólares, ¿no? 87 millones, 308, 396, 367. Entonces, este gráfico demuestra que esta dinámica se pudo sostener desde abril hasta acá porque aceleraste la liquidación de dólares, la concentraste en 4 meses, lo que ocurría siempre entre abril, mayo, junio, julio, agosto, la concentraste en 4 meses. Y
toda esa liquidación del campo, como vos bien decís, Claudio, te permitió sostener esta película. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar de acá en adelante? Bueno, no tenés los dólares del campo para sostener esto, ya el dólar te empezó a arbitrar más arriba, tocaste todos los botones de la economía para que no te arbitre más arriba todavía y te toque el techo de la banda, y me parece que esto es algo a observar, digamos, lo que dijo Daza, lo atamos con lo que dijo Daza al principio, las bandas de flotación están bien, nosotros vamos a ir con la banda de flotación. Bueno, luce desafiante sostener la banda de flotación con este nivel de acumulación de dólares, ¿no? Y te sumo algo, porque estos son números al mes de julio, y quiero escuchar a Paula también, ¿no? Pero estos son números a julio. En agosto, vos decís, y bueno, justamente en agosto, esto es desafiante, vamos a ver cómo se la arregla. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó en agosto? En agosto, hoy se conoció, reitero, que la oferta del campo fue de 1.800 millones, no de 3.000 y pico, como había sido los meses anteriores, sino 1.800, ¿no? Entonces vos tenés ya el campo 1.800 y la demanda de dólares, según Pablo Goldín, que él lleva estimaciones y en general son asertivas, digamos, son como son, después de eso, dice él que fue algo menor a la de julio, que no fueron 3.400, sino que anduvieron por los 3.000 millones de dólares. Entonces vos ahí ya tenés un desbalance, porque hubo gente que en agosto te habría comprado 3.000, habría demandado 3.000 millones y el campo te ofreció 1.800. Y frente a ese desbalance, por lo menos en esa dinámica, en esos dos actores importantes, que es demanda del público y el campo, y la oferta de dólar del campo, y bueno, ahí tuviste cada vez más encajes, más intervención en el futuro y ventas del tesoro. Ya estamos viendo que ese mayor estrés, cómo hace el gobierno para arreglársela, para que el dólar no se escape, ¿no? Hace frente a ese estrés tomando medidas que no pasan desapercibidas para la economía real. Totalmente. Ni para el mercado, está claro. Claro. ¿Vos querés decir algo, Paula? No, pienso que o sea, me hace mucho ruido esto de pensar en que en poco tiempo se nos arregla, porque todo esto está tan sostenido artificialmente que digo, si lo desarticulás, ¿a dónde te vas? Porque no es que en el corto plazo vos vas a tener, por ejemplo, un ingreso de dólares que te va a permitir que vos puedas relajar las tasas de interés y que puedas sostener una demanda de dólares que, como vemos, está altísima y con mucho apetito, ¿no? Porque si vos decís, bueno, se normaliza la economía y no te digo que vuelva a tasas de interés del 30%, pero por lo menos, no sé, que bajen un poco, que se ubiquen en el 40, ¿no? Como para decir algo. Digo, ahí vas a tener una presión dolarizadora porque te queda esta última parte del año con elecciones en el medio. O sea, no veo que en una semana, en 2 semanas o en octubre estemos resolviendo el problema. Es evidente que la gente tiene el dólar en la cabeza, lo sigue demandando, flexibilizaste el cepo. No sé, no encuentro que volvamos a una normalidad muy fácil con todo esto que estamos diciendo, que es es como, bueno, no están los dólares del campo, entonces salimos con todas estas baterías. Capaz que a partir de diciembre, ya con la entrada de los dólares de la cosecha fina, se empieza a ver. Hay una jugada del gobierno, es decir, van a ver que ahora cuando Caputo dijo esto se dirime en 2 semanas, digo, por la semana que viene o a fin de octubre. La expectativa del gobierno es, van a ganar las elecciones y ese triunfo político va a derivar en una mejor expectativa económica, digamos. Esa es la jugada, esa es la expectativa del gobierno, ¿no? Pero te quiero decir que no es la suposición número 1 que ganen en septiembre, que ganen ahora el domingo. No, pero bueno, que tengan un piso sombra, sí. que les permita, acá lo que está en duda es si aún con el escenario base político del gobierno, ese escenario económico, financiero, podría darse. Eso es lo que no sabemos. El gobierno dice que sí. Acá Hugo Inz, a ver si le podés responder,
Batistón dice una consulta, ¿de dónde salen los dólares de la diferencia? ¿Quién los pone? O el Banco Central evidentemente no los está poniendo. No, lo que pasa es que también tuviste el año, por ejemplo, ahí yo traje los datos de balance de cuenta corriente, tuviste cuenta corriente positiva en junio y julio, por primera vez después de 14 meses. ¿Por qué tuviste cuenta corriente positiva? ¿Esta es? No. No, es Esta, ¿no? la otra. Pará. Hay otra. Espera, que no sé si me olvido. Ahí está. Bueno, vos tuviste cuenta corriente positiva. Ahí que las barras verdes, la línea roja, es la cuenta corriente de los últimos 12 meses, o sea, el acumulado de los últimos 12 meses. La roja, perdón, la verde es la balanza de bienes de los últimos 12 meses y la línea gris es la de servicios, ¿no? La de servicios. Fíjate que de servicios, cómo crece ininterrumpidamente. La de bienes, como en junio y julio te sostiene e incluso te levanta la línea roja para arriba, y a partir de ahora, en agosto, vamos a ver que la línea roja de vuelta cae. Desde que arrancó este año, el gobierno tiene, en lo que va del año, una balanza de cuenta corriente negativa en todo el año. En junio y julio lo pudiste compensar con una gran liquidación del campo, una gran liquidación que te permitió sostener esto. Ahora, la discusión es cómo vas a sostener esto para adelante, porque esa línea roja que ven ahí va a ir cayendo fuerte de acá hasta diciembre, y la balanza de bienes, la verde, se va a estabilizar y va a ir para abajo. Entonces, bueno, ¿cómo sostenés todo esto? Y no se olviden nunca que sostener todo esto, por eso nosotros hablamos mucho tiempo del tipo de cambio. Y por eso nosotros decíamos, un tipo de cambio de 1.200, 1.150 no puede sostener esto. No hay forma de que sostenga esto. Bueno, el tiempo pasó y yo siempre digo, las discusiones siempre se terminan ganando en el tiempo, ¿no? La famosa discusión de Milei, va a ir a 900, bueno, no saben nada, son todo mandril. Pasó el tiempo y vos te das cuenta que los desequilibrios macro no los podés sostener con deuda. El gobierno, digamos, en algún momento utilizó endeudamiento, el famoso Bonte 2030, que entraron dólares ahí, pero todo esto necesita de equilibrio. Si vos no podés sostener esto con deuda. ¿Y qué chances hay de que el gobierno tenga un buen resultado electoral en octubre? Que, insisto, las encuestas hasta acá demuestran que es así. Ahora nosotros en un rato vamos a hablar con un analista político, digamos, que incluso mide para el gobierno, a ver qué nos dice, que para octubre, hasta ahora, las encuestas lo dan triunfante. Bueno, supongamos que sea así. ¿Qué chances hay? Está mal ese dato. ¿Cuál dato? ¿Por qué está mal ese dato? A ver. Porque todo lo que vos midas hoy, de acá a octubre, no tiene en cuenta el escenario de si le va mal el gobierno ahora, el domingo. No, está bien. Porque es muy importante entender que si al gobierno le va mal el domingo, en la elección, hay que hacer borrón y cuenta nueva de todas las mediciones que hay de octubre. ¿Por qué? Porque el escenario de que el gobierno pierda la elección del domingo puede ser un escenario complejo para el gobierno. También, pero definime, porque hasta ahora lo que yo vengo escuchando en el mercado es, mirá, si pierde, digamos, supongamos que pierde el domingo por menos de 5 puntos, y bueno, no sería una noticia tan desagradable desde el punto de vista del mercado. Bien. Que se entienda, ¿no? Que estamos hablando en función de expectativa del mercado, de los inversores, de los que ponen guita en el mercado, y que el gobierno necesita que vengan para que baje el riesgo país, etcétera. Eso más oferta de dólares, todo eso. Por eso digo, definime. Perfecto lo que decís. Vos estás definiendo lo que el mercado olfatea es excelente elección para el gobierno, un empate o ganar por un punto este domingo, lo cual arbitraría un escenario favorable para el gobierno desde el punto de vista de las expectativas de acá hasta octubre. Sí. Segundo, elección con una caída de entre 2, 3, 4, 5 puntos, hasta 5 puntos del gobierno, sería leída por el mercado como, bueno, es un golpe, pero era sabido que iba a perder. Ahora,
Si llega a ocurrir un escenario en el cual se da un evento, un resultado electoral no esperado por el mercado o que sorprende, Claro. eso arbitraría muy mal para los próximos Claro. 50 y pico días. Entonces, primer punto, todas las mediciones están hechas sin contemplar esa situación. Esa situación, veremos cómo impacta en lo económico eso y cómo lo económico impacta en el humor de la gente, porque está concatenado esto. Vos imagínate, si hay un resultado electoral muy malo para el gobierno y eso impacta, va a tener consecuencias económicas esas. Quizás tengas que subir la tasa de interés, quizás el dólar te rebite más arriba, tengas tensión, vas a tener tensión. Entonces, porque esta elección opera como una paso, ¿no? Entonces, esa situación va a hacer que empeoren tus datos económicos en los próximos 50 días y eso impacta sobre el humor de la gente. Segundo punto, todo este apretón monetario que está haciendo el gobierno para contener el tipo de cambio, recién en agosto tuvo su primer impacto. Hoy estamos 1 de septiembre, o sea que todas las mediciones que vos me acabás de mencionar tienen 1/3 del tiempo con este mal humor social que se está generando por la tasa de interés en el nivel en el que lo tenés. ¿Qué quiero decir con esto? Que vienen 60 días todavía en donde el gobierno no va a poder aflojar con la tasa de interés, va a tener que mantener este plan de emergencia circunstancial. Y este plan de emergencia circunstancial tiene tremendas consecuencias económicas que día tras día, semana tras semana, van a ir decantando un mal humor. Entonces, todo lo que midas hoy de cara a octubre no tiene en el input este mal humor que se va generando. Fíjate el mal humor que se generó en agosto, primer mes de gran ajuste de las tasas de interés. El mal humor es tremendo. 55 días más de mal humor, yo no sé cómo te va a impactar en lo electoral eso. No, por eso yo lo vengo planteando desde hace varias semanas, hace más de un mes, de cómo llegará el gobierno. Yo acá lo planteé a ver si había algún gobierno, si hubo, cómo le fue a los gobiernos que llegaban con un clima recesivo a elecciones de medio término, qué hacía la gente. Acá alguien dijo, bueno, no te olvides que Menem en el 95 gana en medio de una crisis, una recesión. Lo que pasa es que Menem venía de varios años donde podía sacar chapa, de decir, che, miren que tuvimos años positivos, entonces, bueno, también estaba todo influido por el voto cuota, el temor a que si explotaba el 1-1 y el gobierno de Menem se abrazaba ese 1-1, bueno, acá el gobierno está claro, ¿no? Y yo creo que hasta ahora le sirvió, digamos, esa idea de que los gobiernos anteriores fracasaron, que la herencia había sido muy mala, que así todo impidió, digamos, ir a un escenario todavía más catastrófico, que la inflación iba para abajo, pero en todo ese relato se metió esta cuestión de que vos decís, tasa de interés alta, sensación de que la guita no alcanza. Y acá yo voy a comentar algo que hablé recién, antes de empezar, con una empresa de primerísima línea de alimentos. No voy a dar el nombre porque fue una charla off the record, digamos, pero muchos de ustedes pueden imaginarse. Me dijo, mirá, veníamos trabajando que junio y julio habían sido meses que posiblemente nosotros habíamos vendido menos porque hubo un error nuestro en materia de precios, de marketing, de posicionamiento en el mercado. Agosto cerró todavía peor que junio y julio, incluso con menos ventas, menos volumen de ventas que agosto del año pasado, y que en el sector, yo estoy hablando de alimentos, ¿no? Y muchos de la canasta básica, y que nuestra competencia no es que está recabando o creciendo en el mercado. La cosa en el consumo masivo viene muy complicada y hay mucha preocupación en esta empresa, no solamente, dice, ya hicimos todo lo que había que hacer, redujimos márgenes, vamos con propuestas de productos, de alimentos, digamos, a bajo precio, obviamente, después hay de
para toda la gama de clientes, ¿no? Pero hicimos, como empresarios, hicimos todo lo que había que hacer y el mercado no levanta. Entonces, cierto es que la economía va a llegar a las elecciones de octubre recesiva. El asunto es, bueno, acá cuando hablábamos el otro día con Pablo Goldín, dijo, nos encaminamos a una fuerte recesión. Fuerte recesión. Entonces, es cierto eso, y veremos de qué manera, digamos, los electores, los ciudadanos, digamos, se paran políticamente frente a esta realidad. Porque del otro lado, digamos, del otro lado lo que tenés es la nada misma, digamos, ¿no? El peronismo que hoy se presenta, digamos, a nivel nacional como la principal fuerza opositora, y fíjate, digamos, se están matando entre ellos, digamos, no tiene ninguna propuesta, nada. Entonces, Muy desarticulado, muy por eso. desarticulado. Pero la situación económica de la actividad, de la economía real está muy floja. Nosotros lo venimos notando, como hablamos todos los días con empresarios, son los empresarios los que la cuentan acá, y bueno, ya lo venimos, y quienes miran el serrucho, nos escuchan todos los días, saben de qué estamos hablando. Pero que a mí me sorprendió que una empresa amiga mía es tercer mes consecutivo, donde no se llega a ningún objetivo y al contrario, estamos vendiendo menos que hace un año. Y si hace un año, dice, acordate, veníamos justamente en el repunte de lo que era la crisis, pensando que íbamos a estar mejor, y esa mejora llegó hasta febrero. Febrero, marzo, que, o sea, sí. No, digo que es el peor, tiene que ser el peor momento que atraviesa el gobierno, ¿no? Porque estás de cara a las elecciones con un contexto, como lo venimos describiendo, sumamente recesivo, que nunca se vivió, ¿no? Que una economía llegue con este nivel de ajuste y de apretón a las elecciones con muy poca plata, con la mayoría de las empresas haciendo malabares, reduciendo márgenes, aún así no llegando a los objetivos, aumentos de precio, empieza el mes y ya empezamos a ver las listas cómo llegan con aumentos de precios que, como los salarios no avanzan y se está en esta recesión, impactan, aunque por ahí no sean los enormes o súper significativos, ¿no? Los sentís. Además, en las encuestas se empieza a ver que por primera vez la imagen del presidente, la imagen positiva cae y es superada por la negativa, que también es un dato importante con, insisto, lo financiero, lo económico y lo político, ¿no? Que se empiezan a dar la mano. Y digo, no es menor, porque los núcleos duros se mantienen. Vos recién decían lo de Menem y la elección, los casos de corrupción en torno a los gobiernos anteriores, kirchneristas, los núcleos duros se mantienen, pero el núcleo blando, ¿no? Bajó. O sea que todas estas situaciones nosotros venimos describiendo hace ya algunos meses, hay que ver cómo siguen, porque evidentemente ya esto de la bala entró. Hay una repercusión, ¿no? Pues se te conjugan tantas cosas, che, eso no es la bandera. Están implicados, hay gente en el gobierno que no debería estar y que está ahí manchando lo que el presidente Javier Milei levanta como una bandera, que es la no corrupción, cortar con los curros, la casta. ¿Son o no son? O sea, ¿vienen a ser, es el Mesías y el Salvador o no? ¿Cómo lo ven desde afuera? La economía no repunta, debería ser este el momento en el que repunta. Por eso uno se agarra de las variables, viste, que más nosotros conocemos, que podemos ir chequeando, demanda de dólares, ventas de las empresas de consumo masivo, precios. Uno nos vamos agarrando de ahí y después, claro, está toda las dudas, la incertidumbre de qué lectura tendrá la gente, el común, el que va a votar. Es decir, bueno, porque en elecciones de medio término es típico que vos le decís a un gobierno que viene más o menos, ¿viste? haciendo las cosas y decís, bueno, mirá, asumiste hace 2 años, vamos a darte 2 años más a ver si nos sacás de esta, qué sé yo. Pero bueno, obvio, como vos decís, se mezclan tantas cosas, ¿viste? Sí, pero insisto que el principal capital, como también lo mencionaste recién, Claudito, es el pasado. O sea, ese es un capital que todavía es invaluable. Pero, bueno, empieza esto, de pronto ahora sí le empieza a hacer un toque de sombra. Tal vez en la intención de voto en esta, como decís vos, decís, bueno, esperemos, mitad de gobierno, pero las encuestas empiezan a marcar eso.
Y caída en imagen, sí. Y la caída de confianza al consumidor, que vimos el otro día, la confianza en el gobierno de la Ditela, que también cayó 13%, ¿viste? Son datos Sí, que caída son de imagen, llamativos, ¿no? pero suba por primera vez o sea, que la negativa te supere la positiva. Claro. Eso Sí. es Y un Pau dato. dijo algo clave recién, dijo, en los últimos años nunca vimos un gobierno que llegue a una elección con un ajuste tan fuerte, porque siempre los gobiernos llegan a la elección con una economía, con políticas expansivas. Y acá estamos con una política recontra restrictiva. No es lo que el gobierno hubiera querido, eso está claro. Quería que el que monetice hacia el crédito, que sea Claro, el libre claro, sí, colchón. sí, No sí. salió Sí, ese sí. plan, pero llega con una, digamos, con una brutal restricción de pesos, con una economía que se va a sentir muy fuerte en septiembre y en octubre, la caída de la actividad fruto de esta tasa de interés, y que también tiene como evento adicional que la elección está desdoblada y que la elección más importante de la Argentina se define primero en provincia de Buenos Aires. Entonces, esa elección que tenés el domingo te puede cambiar todo lo que viene después. Entonces, No, eso ahí está tienen un claro. quilombo, ahí me Sí. parece que hay un quilombo grande. ¿En qué decir? ¿En Y quilombo? en que, bueno, no, es que te puedo oficiar como una verdadera paso.